Como todos los años, el llamamiento argentino judío, el ICUF y Convergencia, convocan a conmemorar y rendir homenaje a nuestros hermanos los heroicos combatientes del levantamiento del gueto de Varsovia en este 77 aniversario de aquel 19 de abril de 1943. Lo hacemos de manera virtual porque así lo imponen las duras circunstancias que estamos atravesando por la pandemia imperante en nuestro país y en el mundo. Para dar comienzo al acto, escucharemos el himno nacional argentino y a continuación el coro popular judío Mordge Gewirtig interpretará el himno de los partisanos.
A continuación se procederá con el tradicional encendido de velas. La primera vela en memoria de los 6 millones de hermanos y hermanas asesinados en los campos de concentración durante el nazismo. Se enciende la segunda vela en memoria del 1,5 millones de niñas y niños judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo recuerdo sigue presente en nosotros, al igual que el de aquel maestro que los acompañó en su muerte, Janusz Korczak. Se enciende la tercera vela en homenaje de todos aquellos que tomaron el ejemplo de lucha de los insurrectos combatientes e hicieron de la defensa permanente de la vida, la justicia y los derechos humanos una causa propia sin importar el sacrificio que ello representara. Se enciende la cuarta vela en memoria de los 30.000 desaparecidos, víctimas de la dictadura cívico-militar, de los cuales 1.800 eran judíos, a los que por la sola condición de serlo se los sometió a un ensañamiento especial por parte de los torturadores y asesinos. Se enciende la quinta vela en memoria de los 2 impunes atentados ocurridos en nuestro país contra la Embajada de Israel y la AMIA, que aún hoy siguen sin esclarecerse por causa de un encubrimiento al servicio de intereses geopolíticos ajenos a la verdad y a la merecida reparación de justicia de las víctimas y sus familiares. Se enciende la sexta vela en homenaje a todas y todos aquellos que desde sus distintos espacios, los trabajadores de la salud, saneamiento y seguridad, los que mantienen los servicios esenciales, etc., laboran sin descanso, poniendo en riesgo sus propias vidas para salvaguardar las nuestras en tiempos de pandemia. Hemos recibido numerosas adhesiones a este acto que iremos conociendo durante el transcurso del mismo. Lamentablemente no podrán ser todas por el tiempo razonable de una transmisión virtual. Sin embargo, para nosotros todas tienen el mismo valor de compromiso. Al final del acto quedarán como testimonio en un compilado de las que no pudieron ser emitidas. Comenzamos con las primeras adhesiones. Una de las cuestiones que resultan más ricas del levantamiento del gueto de Varsovia es el carácter de realismo que tuvo esa decisión, ¿sí? En circunstancias muy tremendas, sin embargo, los miembros de las organizaciones judías de resistencia del momento fueron capaces de evaluar la complejidad de la situación y no dejarse llevar por mecanismos de negación. En circunstancias muy distintas como las actuales, que no tienen esa gravedad, pero sí la presencia de muchas formas de negación, creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a los resistentes del gueto es poder aplicar ese realismo para evaluar la situación actual y poder tomar decisiones tomando en cuenta
estas nuevas y complejas realidades. Quiero mandar un saludo y mi adhesión al acto en conmemoración del 77 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia y en homenaje a los 6 millones de judíos asesinados por el régimen nazi. Esa lucha que se recuerda fue un ejemplo de una juventud combatiente que enfrentó un enemigo infinitamente superior con el maravilloso estímulo de la dignidad. En momentos tan difíciles para nuestro país y para la región, es un excelente ejemplo de lucha que debemos imitar. Mi homenaje a los combatientes del gueto de Varsovia. El sueño de mi vida se ha hecho realidad. He vivido para presenciar la resistencia judía en el gueto en toda su grandeza y gloria. Con estas palabras del comandante Mordejai Arelevich, quiero mandarles un fuerte abrazo en el recordatorio del heroico levantamiento del gueto judío, donde quienes estaban confinados se levantaron contra las hordas nazis de la SS para defender su dignidad y su voluntad de que el pueblo judío exista para siempre. Un gran abrazo. Hola, llamamiento. El levantamiento del gueto de Varsovia está muy ligado a mí porque yo nací un 19 de abril, poquitos años después de que terminara la guerra. Y en este momento estaba releyendo lo que se considera la última carta que mandó Mordejai Anilevich a un amigo desde su búnker en la calle Mila número 18. Y le cuenta que había escuchado una maravillosa nota que la radio Shavit hacía hablando de lo que estaba pasando en el gueto, y decía que saber que eran conocidos, eran recordados más allá de las murallas del gueto, era lo que lo alentaba a la lucha. Dijimos, después de aquello, dijimos ni olvido ni perdón, después dijimos nunca más, que sea nunca más. Hazak Bematz. Hola, mi nombre es Silvio Katz, soy sobreviviente de la Guerra de Malvinas e hijo de un sobreviviente de la Shoah. Hoy quería, mediante este video, mandar mis saludos y mi más cálido abrazo al ICUF, a Llamamiento Argentino Judío y a Convergencia para conmemorar este 19 de abril, el día del levantamiento del gueto de Varsovia. Algo que nos junta y nos une y nos tiene que fundir en un abrazo. Por más momentos heroicos, abrazo desde el corazón. El 19 de abril se conmemora el levantamiento del gueto de Varsovia. Gesta memorable en homenaje al llamado enfrentamiento que nos retrotrae a un hecho de libertad inolvidable que defiende para siempre la libertad de los pueblos. Aquellos que lo llevaron adelante lo hicieron sabiendo que iban a morir, y es por eso que hoy se recuerda como un acontecimiento icónico de la liberación. Fue en la misma fecha en que celebraban las Pascuas judías. Ahí representaban precisamente la liberación de la esclavitud en el antiguo Egipto. Hoy, el homenaje al siempre mencionado gueto de Varsovia es organizado por el Llamamiento Argentino Judío. Estas palabras serán recibidas por aquellos que una vez más recordarán a través de mi voz una muestra de valor, de coraje y ejemplo que no debiéramos olvidar en la medida de lo posible cuando se habla de la libertad y su dedicatoria en esta oportunidad.
A continuación, les compañeros del llamamiento argentino judío, Miriam Safirstein, Pablo Gortnev e Ileana Levy, en nombre de las entidades convocantes, darán lectura a una declaración conjunta referida a la conmemoración que nos convoca. En el 77º aniversario del heroico levantamiento del gueto de Varsovia, una vez más, el llamamiento argentino judío, el ICU y Convergencia por un judaísmo humanista y pluralista, decimos: presentes, mir seinen dort. En esta oportunidad, por la pandemia del COVID-19 que azota al mundo y a nuestro país, lo hacemos de manera virtual. Quizás falte la conmoción que aprieta la garganta y nos cierra los puños cuando la corriente emocional recorre un acto presencial, pero les sobrará la convicción de recoger y continuar con el llamado a la lucha contra el nazismo, contra la desigualdad y la injusticia, en pos de un mundo mejor. Ese es el legado que nos dejaron los héroes y heroínas del levantamiento, que prefirieron morir con dignidad antes que ir mansamente al matadero que les tenían destinado. Hoy recordamos a los millones de hermanas y hermanos judíos asesinados durante las masacres perpetradas por el nazismo, en una diabólica matanza sistematizada que supo programar con precisión el aparato militar industrial alemán y que supera cualquier cosa que pudiera imaginar la mente humana. También recordamos a los 50 millones de víctimas que produjo la locura hitlerista durante la Segunda Guerra Mundial y la heroica lucha que llevaron a cabo el Ejército Rojo, los partisanos y partisanas y los ejércitos aliados para derrotar al nazismo. De esto debemos extraer una enseñanza. Como señalara recientemente Joshua Bauer, experto en cuestiones del Holocausto, los pueblos deberían aprender también que una guerra como aquella, donde una de las principales banderas fue el antisemitismo y el odio al diferente, no solo tiene víctimas judías, sino que finalmente y fatalmente afecta a todos los pueblos. En momentos en el que el neofascismo, el neonazismo, la xenofobia y el antisemitismo inyectan otra vez su veneno aquí y allá, debemos alentar la incorporación a la lucha de las sociedades en su conjunto, también en defensa propia, porque este flagelo es enemigo de las democracias. Tanto en nuestro país como a nivel global estamos atravesando una crisis inédita, producto de la pandemia. Las políticas implementadas para enfrentar la crisis, asumidas con responsabilidad y decisión por el Gobierno Nacional encabezado por Alberto Fernández, han demostrado su eficacia, incluso comparadas con lo de los países más desarrollados del planeta, y están siendo apoyadas por la mayoría de los argentinos. Debemos hacer un esfuerzo por acompañarlas y sostenerlas, ante quienes, desde los grupos económicos concentrados, las corporaciones y el sector financiero, alientan la falsa disyuntiva entre la salud y la economía, tratando por todos los medios que ni siquiera ante una crisis humanitaria como la que estamos viviendo se graven, aunque más no sea mínimamente, sus fortunas personales. El presidente ha sido claro: la economía se puede recuperar, un muerto no puede recuperar la vida. El legado de Mordejai Anilevich y sus compañeros y compañeras de la organización judía combatiente fue que supieron forjar la unidad de las tendencias políticas mayoritarias que convivían en ese entonces, sionistas de centro y de izquierda, Bund y comunistas. Llamaron al pueblo polaco con la consigna por vuestra y nuestra libertad a levantarse unidos contra el nazismo. Jóvenes que apenas superaban los 20 años lucharon con heroísmo hasta el final, mostrando con su ejemplo que siempre hay un camino hacia la libertad, que aunque se pierda la vida, ser dignos también es ser libres. Esos principios deben ser el faro que ilumine nuestro camino para cuidar, como un tesoro precioso, la unidad conseguida por el pueblo argentino para derrotar a la pandemia y luego para construir una sociedad distinta, más democrática, más justa, más inclusiva, más humana, más preparada para enfrentar el futuro en beneficio de las grandes mayorías. No olvidamos, no perdonamos, tenemos memoria. Tenemos más adhesiones.
Hola, ¿cómo están? La verdad que me hubiese encantado recibirlos una vez más en la legislatura porteña, tal como lo veníamos haciendo en los últimos años, pero por motivos que son de público conocimiento no podemos conmemorar este 77 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia en forma presencial. Pero no quería dejar de saludarlos, no quería en la distancia, en forma virtual, no dejar de brindarles un gran abrazo en forma fraternal. Y la verdad que pensaba sobre la importancia, ¿no?, de en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, no solo los argentinos, sino el mundo entero, sobre la importancia de tener viva la memoria, recordar el pasado, reivindicar la lucha de nuestros jóvenes de la década del 70, de los héroes de Varsovia, sus ideales, sus banderas, porque nos parece que pueden ser las piedras fundamentales para el nuevo mundo que se construye, que vamos a construir en conjunto. Desde Peronismo por la Ciudad, desde el bloque de diputados y diputadas del Frente de la Victoria, queremos acompañarlos en este día, en este momento tan especial, comprometerlos a los sucesivos años, seguirlos acompañarlos. Y la verdad que quería agradecerles personalmente al Llamamiento Judío Argentino, al ICUF, al Convergencia, agradecerles por el trabajo que vienen realizando y llamarlos, convocarnos a que nos cuidemos, ¿no? La mejor forma de... El 31 de octubre de 1940, día en que yo nací, precisamente, los nazis encerraron a casi 400.000 judíos polacos en el gueto de Varsovia. De ellos sobrevivieron solamente 20, nada más que 20. Ese hecho, del cual me enteré muy poco después de la guerra y siendo yo todavía muy chico, me marcó para toda la vida y me transformó en un resistente y ojalá en el partisano que yo hubiera querido ser. A 80 años de ese hecho terrible, vuelvo a evocar el mandamiento de Yoshua que los macabeos hicieron su grito de guerra. Hazak ve'ematz, sé fuerte y valiente. Quiero sumarme a la conmemoración del 77 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, ocurrido en 1943, y a través de este homenaje a la resistencia, destacar los valores de la libertad y de la vida en los tiempos que corren. Gloria al levantamiento del gueto de Varsovia, una demostración de la lucha por la liberación. El pueblo judío allí luchó contra una opresión que fue terrible del régimen nazi. Un ejemplo, junto a otras, de la lucha por la liberación nacional de los pueblos oprimidos. El levantamiento del gueto de Varsovia fue seguramente uno de los hechos heroicos más importantes de la historia universal. Si bien hoy no quedan casi rastros físicos del gueto, sí ha quedado sembrado en la conciencia colectiva de la humanidad como uno de los hechos más aberrantes que hayamos tenido que atravesar los seres humanos. Hay que pensar que esto lo protagonizaron un grupo o un puñado de jóvenes conducidos por un maestro y que dejaron un testimonio de lo que debe ser el permanente repudio a actitudes antisemitas, de persecución racial, que dieron origen a esta persecución. Así que lo único que podemos decir en honor a los que cayeron en esta lucha y en esta épica es que nunca serán olvidados. Habla Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos. A continuación, desde Israel, la palabra de Efraim Davidi con sus reflexiones acerca del acontecimiento que conmemoramos. Es docente de la Universidad de Tel Aviv y secretario general adjunto de Hadash, Frente Democrático por la Paz y la Igualdad de Israel, uno de los partidos que integran la lista conjunta. Colabora regularmente como corresponsal de Israel de la revista Convergencia. Quiero enviar un saludo y una adhesión al importante acto que realizarán por el aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia
Claro que este año en condiciones un poco distintas, difíciles, por la amenaza del coronavirus, pero así con todo el día no ha perdido su importante significativo histórico. Lamentablemente aquí en Israel este día por supuesto que se conoce, pero no es tan señalado o tan conmemorado públicamente. El lunes pasado hemos aquí conmemorado el Día del Holocausto, que es el día Yom HaShoah, el día oficial de recordación en Israel. Lamentablemente, con los años en Israel, Yom HaShoah ha perdido muchos de sus contenidos antinazis y antifascistas. No se ha perdido muchos de sus contenidos antirracistas del Yom HaShoah, y quedó más bien como una conmemoración que es justa con las víctimas, pero no con las importantes lecciones que tiene el Holocausto, el levantamiento del gueto de Varsovia y la lucha contra el fascismo y el nazismo, y fundamentalmente la lucha contra el racismo. Si bien Alemania nazi fue vencida hace ya muchos años atrás, lamentablemente la lucha por el racismo no ha terminado, ni acá en Israel, ni en Argentina, ni en muchos países del mundo. La lucha contra el racismo es uno de los valores fundamentales que nos han legado los héroes del gueto de Varsovia, y espero que las próximas generaciones, aquellos que ya ni siquiera conocerán algunos de los sobrevivientes de los campos de concentración, de los campos de exterminio, tengan en claro que no más racismo y no más fascismo y no más nazismo son los ejes que deben ser las lecciones más importantes que nos legaron aquellos que murieron en el Holocausto. Escuchemos más adhesiones. Quiero enviarles a ustedes mi abrazo solidario y fraternal, a ustedes, a las compañeras y compañeros del llamamiento, del ICUF, de Convergencia, que están organizando la conmemoración del 77 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Para nosotros, ustedes representan a la tradición icufista, que es como decir a la tradición del judaísmo progresista, que ha jugado un gran papel en esta gran causa a lo largo del siglo XX y en lo que va de este siglo XXI. En gran medida han jugado un gran papel en la formación en principios democráticos y progresistas de nuestra juventud. El gueto de Varsovia sin duda que ha sido uno de los actos más criminales de la humanidad, sostenido por la ocupación nazi en Polonia. Se construyó allí el gueto más importante, en el cual se cometieron la totalidad de las atrocidades que uno pudiese imaginar. Por eso en este 77 aniversario del levantamiento del gueto, mi homenaje a todos los que resistieron, a los que perdieron la vida estando allí, y mi homenaje y cariño permanente al pueblo judío que resistió a esa enorme atrocidad que para el mundo fue el nazismo. Con emoción me sumo a esta convocatoria del llamamiento argentino judío en homenaje al levantamiento del gueto de Varsovia. El que protagonizaron Mordejai Anilevich y sus compañeros fue un acto de resistencia, pero también un grito desgarrador para afirmar su esperanza en un futuro mejor para la humanidad. Hoy, en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo, somos muchos los que seguimos compartiendo esa esperanza. Al cumplirse 77 años del levantamiento del gueto de Varsovia, queremos sumarnos a este homenaje para rendir nuestros respetos y honras a aquellos luchadores y luchadoras que dieron su vida en una verdadera epopeya contra la opresión. Amigos y compañeros del llamamiento argentino judío, el ICUF y Convergencia,
les hago llegar, en nombre del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, nuestra adhesión y solidaridad con este acto conmemorativo del 77º aniversario del heroico levantamiento del gueto de Varsovia. Recordamos por estos días el heroísmo, el arrojo, la entrega total de estos jóvenes integrados en 22 grupos armados que levantaron la consigna por nuestra y vuestra libertad, no olvidar, no perdonar jamás, nunca más. Realmente es un ejemplo que ha quedado definitivamente grabado en la memoria histórica de los pueblos que aún al día de hoy luchan por su libertad, por la democracia, por el respeto a las diversidades, por un mundo en paz y solidaridad. Ya quedan pocos y pocas entre nosotros. Son el testimonio vivo del horror y guardianes de la memoria. Al mismo tiempo, son el triunfo de la vida sobre la muerte. A continuación, la sobreviviente del Holocausto, Lea Novera, nos brinda sus reflexiones. Los pueblos que no tienen memoria no tienen futuro. El hecho del levantamiento del gueto de Varsovia perdurará en la historia de la humanidad como un rayo de sol en el abyecto asesinato nazi. Luchemos por la humanidad, por el humanismo y la libertad. Nos han llegado muchas adhesiones. Hola, soy Sandra Russo y me quiero sumar al homenaje a los héroes del gueto de Varsovia que enfrentaron heroicamente a los nazis en 1941. Su ejemplo de dignidad es algo que no olvidamos. El comandante de la rebelión armada, Anilévich, es un ejemplo de aquellos que son capaces de entregar su vida por el bien de la humanidad. En este momento tan difícil para el país y para la humanidad, quiero felicitar a los que organizan y están presentes en este encuentro virtual para recordar el gueto de Varsovia. Los que lucharon ahí, los que con coraje y con valor defendieron los ideales humanistas, los que pelearon en contra del nazismo y el fascismo, merecen todo nuestro respeto, y tener memoria respecto de lo que ocurrió es decir nunca más. Nunca más a la intolerancia, nunca más a la discriminación, nunca más al nazismo. Construyamos un mundo mucho más igualitario. Realmente pensemos hoy en aquellos que dieron su vida en el levantamiento del gueto de Varsovia como un ejemplo que todos tenemos que seguir. Hoy, 19 de abril, quiero rendir mi homenaje a los que mantuvieron en los peores momentos la moral en la lucha y demostraron profunda solidaridad humana encarando heroicamente la desigual batalla del gueto. Ellos, los combatientes, demostraron que en los peores momentos hay que actuar con organización, solidaridad y decisión. Los recordamos a ellos hoy con espíritu de solidaridad en el combate contra la pandemia, en lucha por una sociedad mejor, una sociedad más humana, como ellos y nosotros nos merecemos. Vivan los héroes del 19 de abril del gueto de Varsovia. Soy Tati Almeida y justamente con todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que estamos recordando esa fecha tan importante, dolorosa, pero por otro lado realmente una fecha donde estamos admirando la valentía del pueblo judío al resistir en el gueto de Varsovia. Lamentablemente los masacraron, y de qué manera, Dios mío. Sin embargo, resistieron, y eso es lo maravilloso y lo que uno no puede olvidar. Por eso siempre gritaremos, presentes, ahora y siempre.
Continuando con el acto, escucharemos al doctor en antropología Alejandro Grimson, que nos transmitirá sus reflexiones sobre el significado del levantamiento del gueto de Varsovia. Es profesor titular de la Universidad de San Martín, UNSAM, e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de la Argentina. Tiene numerosas publicaciones de su autoría y recientemente ha sido nombrado asesor del presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Un día muy emotivo, enormemente emotivo a nivel mundial para todos y todas quienes luchamos contra la injusticia, contra la violencia, contra todas las formas de asesinato y de exterminio que hay en nuestro planeta y que hubo, en un momento muy difícil, obviamente, para nuestro país, para el mundo, donde no ha faltado, ¿no?, en estos días, en estos meses, quien dijera que no hubo una catástrofe semejante en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y en cierto sentido, recordar, hacer memoria, tener presente qué fue el nazismo, cuáles fueron sus consecuencias, qué fueron esos campos de concentración, es muy importante para tener las proporciones de las cosas, para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y también recordar y conmemorar, ¿no?, a esa lucha impresionante del levantamiento en el gueto de Varsovia, que marcó, fue un hito decisivo, ¿no?, en la historia de las luchas contra la opresión, la injusticia, en parte porque fue un levantamiento que estaba vinculado a la dignidad, a preferir morir en la lucha que morir pasivamente frente a un enemigo atroz, pero que en ese sentido creo que sabemos que dejó lecciones para todas las futuras generaciones hasta hoy y para todas las que vienen después. Creo que sabiendo que tenemos que guardar las proporciones, sí hay algo de ese legado que se hace muy presente hoy, porque en los momentos de crisis aguda, y más aún cuando se trata de crisis globales, evidentemente si hay algo que se torna imposible o muy difícil, es poder pensar más allá del minuto a minuto, hora a hora, día a día, de estar siempre viviendo en el presente, ¿no? Y entonces el pánico, el terror, la amenaza de enemigos visibles, de enemigos invisibles, de ejércitos, de campos de exterminio y de otros exterminios que se han vivido a lo largo de estos años de maneras múltiples. Todas esas crisis, decía, tienen esta coacción sobre las subjetividades de hacernos vivir en un puro presente, como si fuéramos incapaces de poder imaginar el futuro. La crisis tiene una consecuencia que es la de construir un muro que impida ver horizontes. Y yo creo que ese legado que nos dejan esos hombres, esas mujeres, es el legado
de la necesidad de construir y multiplicar horizontes, de saber que esos horizontes podrán ser nuestros o podrán ser de quienes hereden esas luchas colectivas. Esos horizontes podrán ser reapropiados en distintos momentos de la historia y tornarse claves para conmocionar y llenar de energía a las distintas generaciones y a los distintos colectivos que se vayan enfrentando a los poderes con mayúscula de cada una de las épocas, a las injusticias, a las desigualdades, a las brutalidades. Creo que en ese sentido, ese pasado con coraje, ese pasado colectivo, ese pasado de identidad, de comunidad, es un pasado que se nos hace muy necesario hoy tenerlo presente, para que nos potencie en las posibilidades de construir un porvenir donde no puedan venir poderes de uno u otro tipo a intentar sujetar y dominar a los distintos pueblos que habitan el planeta. Un porvenir de un mundo donde quepan muchos mundos, distintos mundos, que puedan ser diversos y a la vez justos, múltiples y democráticos, más igualitarios, en una dirección contraria a la tendencia que se va acentuando en estas décadas donde crece y crece y crece la desigualdad en muchas de sus dimensiones. En ese sentido creo que no hay nada más adecuado hoy que poder reunirse, aunque estemos físicamente distanciados, pero estamos emocionalmente abrazados y también estamos mancomunados por un sentido de futuro, de que es posible que cuando hay un ataque que no hace distinciones, podamos pensar soluciones que superen algunas viejas dicotomías. Eso no quiere decir pecar de ingenuidad en ningún sentido. Quiere decir poder ordenar nuestras prioridades y tener muy claro cuáles son las grandes injusticias y las grandes desigualdades del presente y los desafíos que tenemos en el corto, mediano y en el largo plazo. Creo que recoger, hacernos cargo de las banderas de quienes lucharon en aquel momento y quienes lucharon en tantos otros momentos anteriores y posteriores, es fundamentalmente poder potenciar y multiplicar una construcción colectiva, conversada, dialogada, para un futuro más igualitario, con democracias vibrantes y donde el planeta ya no pase la vergüenza que atraviesa hoy, otra vez, cuando los países más importantes muchas veces ven imposibilitada la coordinación para generar una solidaridad global y coordinar políticas sanitarias y macroeconómicas frente a esta crisis. Necesitamos entonces multiplicar esas construcciones colectivas y construir esas redes tanto en nuestro país como en el mundo para afianzar todos los sentidos de comunidad y de comunidad, de todas las comunidades particulares y de una comunidad global de aquellos que queremos un mundo más justo, más igualitario y más democrático.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación y un gran abrazo. Las palabras de Alejandro Grimson marcan el final de nuestro acto. Agradecemos a todos los que asumieron un compromiso con los valores por los que lucharon los combatientes del gueto de Varsovia, enviando su adhesión. También a quienes hicieron posible que las entidades convocantes pudiéramos, pese a la precariedad de recursos, decir presentes. Hacemos votos para que el año que viene hayamos superado esta coyuntura y podamos ratificar nuestro homenaje a los heroicos combatientes del gueto de manera presencial.